texto base, que es como el texto transitorio de un tema a otro, y es el texto que vamos a leer en esta mañana para estudiar el tema del bautismo del Espíritu Santo de Dios y la transición a este tema del bautismo sacramental o el sacramento del bautismo. Está en Hechos capítulo 1, versículo 5. Y la Biblia, Reina Valera, pone el título a esta sección, La promesa del Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 5, el cual vamos a dar lectura, y nos va a introducir a este tema para hacer la distinción entre el bautismo sacramental y el bautismo del Espíritu Santo. Observamos que aquí se refiere y habla del bautismo de Juan. Observemos, son palabras que están en color rojo y que dicen lo siguiente: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces vemos que inmediatamente está esta separación entre el bautismo que hacía Juan el Bautista y el bautismo del Espíritu Santo. Pero no podemos hablar del bautismo del Espíritu Santo sin antes comprender quién es o qué es lo que es el Espíritu Santo de Dios. Porque sin duda, en muchas congregaciones existe un mal entendimiento de quién o qué es lo que es el Espíritu Santo de Dios. Esto debido a que muchos entienden por bautismo del Espíritu Santo la manifestación de una fuerza o una energía en el creyente que de alguna manera sacude al creyente, le hace gritar, convulsionar, girar, temblar, hablar un lenguaje extraño, caer como una especie de shock eléctrico, y muchas congregaciones creen que eso es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Pero la Escritura nos enseña, y podemos observar en ella, que eso no es el bautismo del Espíritu Santo de Dios, y que no existe ningún argumento bíblico para designar aquellas manifestaciones como obra del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la pregunta que nos va a dar apertura a este tema es: ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es la obra del Espíritu Santo de Dios? Y de manera precisa, ¿qué es el Espíritu Santo de Dios? Y lo primero que debemos entender que el Espíritu Santo de Dios es Dios. No es una fuerza, no es una energía, sino es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las Escrituras nos revelan al Espíritu Santo de Dios como parte de la Trinidad. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, encontramos que Jesús está hablando de esta promesa del Espíritu Santo de Dios y dice: mas el Consolador, aquí la palabra griega es el Parakletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo. Observe la Trinidad como está en este texto. El Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en el nombre de ¿quién? De Cristo. Aquí está la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y es la tercera persona en la Trinidad. Y lo que debemos observar en este texto, hacer un análisis, es que el Espíritu Santo es enviado de parte ¿de quién? De Dios Padre. Por lo tanto, no existe que un hombre pueda impartir o infundir o transmitir el Espíritu Santo de Dios a una persona, como algunas congregaciones o religiones lo entienden.
Por lo tanto, a la luz de la palabra, entendemos que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Y como persona propiamente tal, al Espíritu Santo se le debe o se le puede obedecer, según Hechos 10, 19. Al Espíritu Santo se le puede resistir, según Hechos 7, 51. Al Espíritu Santo se le puede mentir, según Hechos 5, 3. Al Espíritu Santo se le puede insultar, según Hebreos 10, 29. Al Espíritu Santo se le puede contristar, entristecer, según Efesios 4:30. Al Espíritu Santo se le puede blasfemar, según Marcos 3:28. Por lo tanto, un ser inanimado o una fuerza no puede manifestar estas cualidades que tiene una persona. Inmediatamente entonces entendemos, a la luz de las Escrituras, que el Espíritu Santo es una persona y no una energía o fuerza o viento. El Espíritu Santo muestra acciones como lo muestra también una persona normal. Por ejemplo, el Espíritu Santo habla en Hechos 8:29, el Espíritu Santo enseña en Juan 14:26, el Espíritu Santo distribuye dones en 1 Corintios 12:11, el Espíritu Santo convence, persuade en Juan 16:8, el Espíritu Santo busca en 1 Corintios 2:10, el Espíritu Santo testifica y da testimonio en Juan 15:26, el Espíritu Santo te guía y te dirige en Hechos 16:6-7. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Lo sabemos en 2 Corintios 3:17, dice porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, inmediatamente a la luz de la palabra entendemos que el Espíritu Santo es Dios, compartiendo, obviamente, los mismos atributos que tiene Dios. El Espíritu Santo es eterno, como Dios es eterno, según Hebreos 9:14. El Espíritu Santo es verdad, como Jesús es la verdad, como Dios es la verdad, según 1 Juan 5:7. El Espíritu Santo es omnisciente, como Dios Padre es omnisciente, lo sabe todo, como dice Isaías 40:13. El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar, como lo está Dios también en todo lugar, según Salmo 139, versículo 7. Y si es Dios en el hombre, cuando vemos una manifestación del Espíritu Santo, nos debemos entonces preguntar si tal manifestación lo haría Dios. Porque muchas iglesias hacen cosas extrañas, las cuales se le atribuye al Espíritu Santo de Dios como manifestaciones de Dios. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer cuando nosotros observemos esas realidades es decir, ¿es esto obra de Dios? ¿Haría esto el Señor Jesucristo? Jesucristo nos dejó ese ejemplo de tipo de actitud o de actividad. ¿Debemos imitar tales cosas que hacen estos pseudos cristianos? De girar, dar vuelta y revolotear. ¿Hizo eso nuestro Señor Jesucristo? ¿Haría eso Dios? Por lo tanto, existe mucha confusión respecto a esta área dentro de la teología, y esta área dentro de la teología sistemática se denomina como el estudio del Espíritu, la neumatología, y hay mucha confusión entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Ambas cosas son totalmente distintas. El bautismo del Espíritu Santo es una cosa y ser lleno del Espíritu Santo es otra cosa totalmente distinta. Muchas personas piensan que ambas son lo mismo, pero no son lo mismo. El bautismo del Espíritu Santo es totalmente distinto a lo que es la llenura del Espíritu Santo, del pleró.
Pero entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo ocurre el bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente? Lo primero que debemos saber es que el bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez en la vida del creyente. No es varias veces en la vida del creyente, no. Ocurre una sola vez en la vida del creyente y es en el momento de su conversión y salvación. ¿Cómo es esta obra? ¿Y cómo sabemos que es una sola vez? Bueno, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Observemos que aquí se habla en términos singulares, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es algo que hace Dios y no lo hace el hombre, como lo vimos anteriormente, porque el Espíritu es enviado de parte de Dios y no por parte de los hombres. Observemos, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 13, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que hizo Jesucristo, de enviar, que Dios Padre enviaría el otro Paracletos, ¿cierto? El Consolador, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Observe, es la garantía en la salvación del creyente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo peque de nuevo? No, hasta el término de su vida. Por lo tanto, a la luz de esta palabra entendemos que la salvación no se pierde, porque Dios puso una garantía hasta el término de nuestra obra redentora. En otro pasaje de las Escrituras nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la va a perfeccionar hasta cuándo? ¿Hasta mitad de camino? No, la va a perfeccionar hasta el final. Bueno, ¿qué hace el bautismo del Espíritu Santo? Nosotros lo vimos, que la palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, que significa estar inmerso en, y en este caso, bautismo del Espíritu Santo significa sumergir y estar en Cristo Jesús. Observemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y aquí entenderemos lo que significa el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿En dónde fuimos bautizados? En un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo de Dios es el injerto del creyente en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. No me refiero a la iglesia local, sino me refiero a la iglesia universal, la esposa del Cordero, en toda nación y toda lengua, en todos los tiempos. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es la posición del creyente en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y lo que dice aquí, que pueden ser griegos, pueden ser judíos, pueden ser esclavos, pueden ser libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu, que es el bautismo del Espíritu Santo de Dios, no importando su raza, su posición económica, social o cultural. A todos se les dio a beber del mismo espíritu, y ese espíritu reúne a todo creyente de toda lengua, raza o nación en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo de Dios, debemos entender
y poder comprender a la luz de la palabra cuál es el propósito o el para qué del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Juan 16, 7 al 8, y vamos a ver a la luz de las Escrituras. Y si usted observa en sus Biblias, el título en esta sección es La obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo obra? Porque muchas congregaciones, como lo dije inicialmente, le atribuyen a ciertos sucesos o ciertas acciones que es obra del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cuál es la obra? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Bueno, observemos San Juan 16, 7 al 8, dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Observe, hermanos, Jesucristo diciéndole a sus discípulos, hermanos, es mejor que me vaya. ¿Puede creerlo eso? ¿Cuánto anhelamos conocer a Cristo, estar con Cristo? Pero Cristo nos dice, hermanos, discípulos, es mejor que yo me vaya, porque Dios va a enviar a otro igual a mí, el cual, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si leemos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Hermano, por favor subraye esta frase en sus Biblias. Es necesario, es conveniente que yo me vaya, porque si no me fuera, si no fuera glorificado, vamos a ver unos textos bien controversiales más adelante, el Consolador no vendría ¿a dónde? A vosotros. Porque la pregunta es, ¿estaba el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento? Nuestra tendencia a pensar que el Espíritu Santo no estaba, pero disculpen, queridos hermanos, sí estaba. Siempre lo ha estado, porque el Espíritu Santo es Dios. Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. La obra del Espíritu Santo, por lo tanto, en el creyente es convencerte de pecado. No vayas por ese camino. No digas eso. ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué estás pecando? ¿Por qué estás pensando de esa manera? Ese es el Espíritu Santo que te está convenciendo que eres un pecador empedernido y que necesitas de un Redentor y de una gracia para alcanzar la salvación, que no tienes la capacidad en lo absoluto de poder heredar la vida eterna porque eres un pecador. Y el Espíritu te convence y te dice, sí, yo soy un pecador, necesito de un Salvador, de un Redentor, porque por mi propia cuenta no puedo alcanzar salvación. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué obra, por lo tanto, hace el Espíritu Santo de Dios cuando una persona es salvada? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en el creyente cuando una persona es salvada? Observemos Tito 3, capítulo 3, versículos 5 al 7. Vamos ahí, por favor. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo del 5 al 7. Observe, dice, ¿cómo empieza este texto, por favor? Oh, hermano, por favor, si usted tuviera un destacador amarillo, destaque esa frase inicial. No te salvaste tú. Él te salvó a ti. No fuiste tú, no fueron tu confesión de fe, no fueron tus palabras, no. Te salvó, me salvó, nos salvó. No por obras de justicia, hermanos, que nosotros hubiéramos hecho. Es que hice esto y en función de esto yo merezco la salvación, hermanos. Y el hombre más justo y perfecto delante de los ojos de Dios, que era Job, quiso declarar su propia justicia ante Dios y dijo que su justicia era inmunda. Porque ningún hombre puede justificarse delante de un Dios santo, 3 veces santo. Toda nuestra justicia que nosotros podamos hacer en la tierra, para Dios es inmundicia. Por muy perfecta que sea ante sus ojos, para Él sigue siendo inmundicia.
Porque la salvación no es por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, es que usted hizo algo y por lo que hizo merece la salvación. No, no dice eso el texto, sino porque por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. Observen lo que hace el Espíritu Santo de Dios aquí en este texto. Regeneración y renovación. El Espíritu te regenera y te renueva y te hace esa nueva criatura que es conforme a la imagen y a la mente de Cristo. Y es una constante en toda la vida del cristiano en un proceso de santificación perpetua hasta su muerte, de ser regenerado, moldeado, conformado a la mente y vida de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo de Dios en el creyente. Porque si yo veo esas otras obras, esas no me santifican, me perturban. Cuando veo a una persona hablar y girar y revolcarse en el piso, digo yo, ¿qué es eso? ¿Me guía eso al arrepentimiento? ¿Me conduce eso en obediencia a la verdad? Porque el Espíritu Santo os guía hacia la verdad y te apunta hacia Cristo. Si yo digo que esa manifestación es obra del Espíritu Santo, yo tengo que pensar, hermano, si eso me conduce en obediencia hacia la verdad. Todo lo contrario, eso me produce miedo y me dan ganas de arrancar de ese lugar porque no me conduce eso a la verdad. Porque no es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y esta es la obra del Espíritu Santo de Dios que se distingue en el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, que Dios, en el Nuevo Testamento, Dios Espíritu Santo, está en el creyente. Está ahora en el creyente, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios estaba, pero no estaba en el creyente haciendo morada, sino que estaba con el creyente, que es totalmente distinto. Hermano, aquí eso es, hay que observarlo en la lectura que hagamos de la palabra del Señor. Es distinto estar con el Espíritu Santo de Dios que el Espíritu Santo de Dios esté en vosotros. Observemos Romanos capítulo 8, versículo 9. Observemos Romanos capítulo 8, versículo 9. Miren lo que dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que vivís según el Espíritu. Y aquí está la diferencia entre un verdadero cristiano y un falso cristiano. El falso cristiano que dice ser cristiano vive conforme a la carne, bajo los deseos de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, pero dice que el que vive en el Espíritu, o si no, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora, ¿dónde? En vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por lo tanto, observe que el Espíritu Santo, ¿dónde mora? En nosotros, dentro. Haré morada con vosotros, ¿cierto? Pero la pregunta es un poco más compleja y aquí entramos a un tema teológico y un poco más profundo, hermano. No que yo sea un doctor en enseñarlo, sino que es un tema bien complejo de entender y espero a la luz de la palabra podamos comprenderlo. ¿Cómo era la obra de regeneración en el Antiguo Testamento si el Espíritu Santo no había venido en el creyente? Hermano, ¿qué pregunta es esa? ¿Cómo era la obra de regeneración en el creyente del Antiguo Testamento versus el creyente del Nuevo Testamento post venida del Pentecostés? Bueno, algunos teólogos creen que las personas, los creyentes del Antiguo Testamento no experimentaron la regeneración del Espíritu Santo de Dios. Algunos creen eso. No les impartía vida espiritual el Espíritu Santo de Dios
no regeneraba sus corazones, el Espíritu Santo no hizo una obra interna, sino ellos piensan que hizo una obra externa para guiarles de una manera que ellos obedecieran a la verdad de una manera moral. Pero cuando vemos esto, a la luz de la palabra, observamos que los creyentes del Antiguo Testamento eran personas obviamente imperfectas. Por ejemplo, Noé, después de haber recibido la promesa, Noé, después de haber hallado gracia ante los ojos de Dios y haber pasado el diluvio, sale del arca y pocos días después que sale, se emborracha. Abraham, después de haber recibido la promesa, después de haber conversado con el Señor, sucede que pocos días después de esto, no confiando en la palabra del Señor, obedece a su esposa y se acuesta con su sierva. Y si eso fuera poco, durante toda su peregrinación, miente de manera sistemática una y otra vez respecto a Sara, su mujer, diciendo que no era su mujer, sino que era su hermana. No le había creído a su promesa. Vemos entonces cómo eran estos creyentes del primer siglo, imperfectos, tan imperfectos como David, por ejemplo, adúltero y asesino. También vemos en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo puede obrar en una persona aún siendo regenerada. Hay un caso en el Antiguo Testamento que vemos cómo el Espíritu Santo obra en una persona que todavía no ha sido regenerada, y que no es regenerada y que no fue regenerada, pero obró el Espíritu Santo en él. Ese ejemplo es Saúl. Vamos, por ejemplo, para que observemos esta realidad, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, 3, 6, 9 al 10. Observemos este texto y es claro para entender cómo era o cómo obraba el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento, porque hay mucho desentendimiento de esto, y cómo obra el Espíritu Santo de Dios en el Nuevo Testamento. Dice, tomando entonces Samuel, el profeta, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza. ¿Sobre cabeza de quién? De Saúl. Y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que subirán a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flautas y arpas, y ellos, los profetas, te profetizarán. Observa aquí, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Y qué es lo que hará Saúl? Profetizarás con ellos y será, ¿qué cosa? Mudado en otro hombre. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Saúl, gracias, le mudó Dios, ¿qué cosa? Le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día, en el mismo día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Sobre él, sobre Saúl, con poder, y profetizó entre ellos. Observemos cómo obra el Espíritu Santo en Saúl. Vino el Espíritu Santo sobre Saúl, y Saúl profetizó entre los profetas. Pero cuando uno lee y
tiene un entendimiento correcto de la Escritura, sabemos que esta manifestación y esta obra del Espíritu Santo era un empoderamiento del Espíritu Santo de Dios para constituir a Saúl como rey del pueblo de Israel. Dios estaba capacitando a Saúl, invistiéndole con este don de gracia, carismata, este empoderamiento del Espíritu Santo de Dios para poder guiar a su pueblo Israel. Y observemos la distinción entre el Espíritu Santo de Dios del Nuevo Testamento y el Espíritu Santo de Dios del Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo de Dios del Antiguo Testamento iba y venía y no estaba en el creyente, sino que estaba con el creyente. Mire, observe, 1 Samuel 11:6 dice: al oír Saúl, este es otro capítulo siguiente, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu Santo de Dios nuevamente vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Saúl tenía que defender al pueblo de Israel y la manera en que el Espíritu Santo lo iba a capacitar o iba a ayudar para defender al pueblo de Israel de los amonitas era por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios en él. ¿Y qué es lo que sucedió cuando supo Saúl que los amonitas venían a atacar a Israel? Lo que dice la palabra del Señor, que al oír estas palabras Saúl, el Espíritu Santo de Dios vino sobre él con poder y le encendió en ira en gran manera para poder defender al pueblo de Israel. Observemos, en el capítulo anterior había dicho que el Espíritu Santo había venido sobre Saúl y Saúl profetizó. Y aquí dice de nuevo que el Espíritu Santo de Dios vino sobre Saúl con poder para que él pudiera defender a el pueblo de Israel. Es decir, el Espíritu Santo de Dios iba y venía. Vemos entonces que aquí Dios empodera al rey con su espíritu para guiar a la nación, para defender a la nación. No hay razón de que nosotros, a la luz de la palabra, entendamos que Saúl, por recibir este Espíritu Santo de Dios, sea un creyente genuino. Esto debido a que cuando Saúl se apartó en desobediencia a la palabra de Jehová y delante de Dios, este empoderamiento se perdió. Y no solamente el empoderamiento, sino también el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Observemos la palabra del Señor, capítulo 15 del mismo libro, versículo 10, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Jehová hablando a Samuel diciendo que me pesa, Samuel, haber puesto a Saúl como rey de Israel, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Porque como pecado, observe, hermanos, la desobediencia en el creyente. ¿Cómo considera el Señor la desobediencia en el creyente? Observe. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Se fue el Espíritu Santo de Saúl, capítulo 16, versículo 14, observe. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? De Jehová. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Saúl no fue regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Observe
1 Samuel 18:10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba. Es decir, estaba loco. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios no va a desvariar, sino que va a tener la mente de Cristo. Por lo tanto, Saúl, aun cuando le fue manifestado el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento, no fue regenerado. Y observe la diferencia de David, que surge la misma realidad. Samuel 16:13, 1 Samuel 16:13. Y aquí está la distinción. Porque tanto la salvación en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es por gracia y por misericordia de Dios. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y observe aquí, 1 Samuel 16:13, la unción de David aquí se distingue totalmente de la unción de Samuel. Observe, dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y observe aquí el detalle, subraye esa frase. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es decir, el Espíritu Santo de Jehová estuvo sobre David desde ese día en adelante. No se apartó el Espíritu de Jehová de David, a diferencia de Saúl. Por lo tanto, ¿eran los creyentes regenerados en el Antiguo Testamento? Sí. La regeneración que ellos experimentaron en el Antiguo Testamento, obviamente, es la misma que nosotros experimentamos en la actualidad. ¿Por qué razón, hermanos? Y aquí está la razón teológica. Por la realidad universal de la depravación general del hombre. El hombre es totalmente corrupto desde su nacimiento. Y ese hombre era corrupto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. El hombre nace muerto espiritualmente, incapacitado de buscar a Dios, porque está muerto. Y está muerto en el Nuevo Testamento y también está muerto en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Dios tiene que manifestarse, revelarse al hombre, regenerarlo para que él pueda comprender las cosas que son del Espíritu. Todos los seres humanos estamos espiritualmente desde el nacimiento. Observe Salmo 51:5, salmos del Antiguo Testamento, nos enseñan esta realidad. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Hermano, eran impíos en el vientre, ni siquiera habían salido del vientre de la madre y eran ya impíos. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. El hombre es mentiroso desde su nacimiento. No es que el sistema, la sociedad lo haga mentiroso. Observe este texto. Es mentiroso desde que nacieron, es decir, nacieron mentirosos, nacieron muertos en sus delitos y pecados, y esa realidad espiritual, de muerte espiritual, es tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la regeneración y obra del Espíritu Santo de Dios es la misma ayer y hoy. En Jeremías vemos esta realidad, Jeremías 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. ¿Podrá la persona que es de color negro cambiar su tez morena de alguna manera? No. Y esa es la realidad de que el hombre nace en pecado y es imposibilitado de mudar esa piel de maldad. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Toda persona es regenerada de parte de Dios. Y esa es la razón para que nosotros entendamos
de que sí existió la regeneración en el Antiguo Testamento, pero la manifestación del Espíritu Santo de Dios era totalmente distinta. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba con el pueblo y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo estaba en el pueblo y en el creyente. Por lo tanto, nuestra realidad es doblemente de bendición, porque hoy día el Señor está con nosotros y también está en nosotros. Y esa es la distinción del antiguo obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en lugares específicos, en el tabernáculo, en el arca y en el templo. Y cuando venía el Espíritu Santo de Dios y llenaba ese lugar, todo el pueblo de Israel se gozaba, se alegraba de saber que la presencia del Espíritu de Jehová estaba en medio del campamento. Se sentían seguros. Pero cuando el Espíritu de Jehová se retiró del pueblo de Israel y cuando los filisteos capturaron el arca, ocurrió ese Icabod, ¿cierto? El Espíritu de Jehová ha sido retirado de en medio de su pueblo. Y el pueblo se entristeció porque la presencia del Espíritu de Jehová ya no estaba con el pueblo, sino había sido capturada por los filisteos y sabemos esa historia. Y vemos ahí las distinciones entre el obrar del Espíritu Santo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Finalmente vamos a este versículo. Nos faltó mucho tiempo para poder ver este tema. Deberíamos haberlo hecho quizás en 2 secciones. Pero vamos a este último versículo. San Juan capítulo 14, versículo 17. Y vamos a ver en otra sección, yo creo de manera más profunda, el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, con todos sus detalles. Pero veamos cómo obra el Espíritu Santo de Dios hoy en su iglesia. San Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. ¿Por qué no le puede recibir el mundo? Porque no le ve, porque no han sido regenerados, porque el mundo no ha sido regenerado, solamente sus hijos que han pasado de muerte a vida espiritual y tienen ojo, porque un muerto no tiene ojos para ver, ahora que ha sido regenerado tiene ojo para ver en el Espíritu, le puede ver, a diferencia del mundo que no le ve ni le conoce, pero vosotros, los hijos de Dios, le conocéis. ¿Por qué razón le conocéis? Observe el texto. Porque mora con vosotros, como en el Antiguo Testamento, y ahora dice, está en vosotros. ¡Wow, hermano! Esa es la realidad. Está con nosotros y está en nosotros. Y esa es la distinción de la obra del Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Le invito a que oremos al Señor.